Para tejer el cordón vamos a utilizar estambre en color crema, apto para tejerse con agujas del número 3.5 o del número 4. También vamos a utilizar un par de agujas del número 4 de doble punta. Como estas. Vamos a dejar este extremo aproximadamente de 30 centímetros de largo y ahí comenzamos a montar los puntos. Aquí llevo 3 y 4, solamente 4. Los monté de este lado, los tengo que deslizar hacia la derecha. Ahora dejo libres los 30 centímetros de hilo y con la otra hebra vamos a comenzar a tejer de esta forma. Solo en puntos derechos. Una vez que termino de tejer aquí, voy a deslizar a la derecha. Acerco también hacia la derecha el hilo que quedó del lado izquierdo con el que estamos tejiendo. Y comienzo a hacer nuevamente 4 puntos en derecho, que son los puntos que monté. Terminé del lado izquierdo, deslizo hacia el lado derecho y hago 4 puntos en derecho. Deslizo hacia la derecha, acerco el estambre con el que estoy tejiendo también a la derecha y tejo 4 puntos en derecho. Y este procedimiento lo voy a realizar hasta que el cordón que estoy tejiendo mida 50 centímetros de largo sin estirar. Al tener el largo deseado, vamos a dejar un tramo de hilo del mismo tamaño del que dejamos al principio. Ahora, con ayuda de una aguja lanera, vamos a ir sacando los puntos, atravesándolos de uno por uno, de derecha a izquierda. Tiramos del hilo sin cerrar por completo. Ahora vamos a introducir alambre de aluminio de 3 milímetros de diámetro y de 50 centímetros de largo. Una vez que el alambre ya está dentro, retomamos el hilo que dejamos pendiente y nuevamente con aguja lanera vamos a tratar de ocultar ese hilo alrededor de los 4 puntos. Los vamos a atravesar hilo por hilo. De modo que quede oculto el extremo del alambre y parte del sobrante del hilo lo ocultamos debajo del tejido. Vamos a medir 3 centímetros y doblamos hacia abajo. Después, sobre esta tira de 3 centímetros vamos a ir enrollando con mucho cuidado. De modo que se forme un óvalo.
En este extremo ahora vamos a doblar solo 1 centímetro hacia arriba. Ahora con el mismo color de estambre y apoyándonos con un gancho del número 2.5, vamos a colocar, midiendo del cuello hacia la izquierda o hacia atrás, 3,5 centímetros. Ahí colocamos el gancho y el estambre. Vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho y en el mismo lugar vamos a hacer un punto largo, cerrando de 2 en 2 todas las gasas que tenemos. Cargamos 2 veces el gancho y en el siguiente punto vamos a hacer un punto largo también, cerrando las gasas de 2 en 2 de la misma forma que hicimos con el punto anterior. Cargamos el gancho y en el mismo lugar vamos a tejer un macizo normal. Cargamos el gancho y en el siguiente punto vamos a tejer juntos una vareta y un medio punto alto. Hacemos un medio punto en el siguiente punto y un punto deslizado en el mismo lugar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. De aquí a acá mide 2 centímetros y entre un marcador y otro 1.5 centímetros. Ahora con estambre en color anaranjado vamos a comenzar atravesando el primer marcador, colocamos ahí el estambre, hacemos 3 cadenas. Ahora en el mismo lugar una vareta, 3 cadenas y de este lado, levantando la vareta, vamos a tejer 2 macizos, 1 y 2. Aquí quedó hecha ya la primera de las patas. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con la aguja lanera y hacemos lo mismo en el otro marcador. Vamos a medir 3 centímetros desde el ángulo que forma la cabeza y el cuello hasta el primer marcador y después ponemos otro en el siguiente punto. Sobre estos 2 puntos vamos a tejer el pico. Colocamos el estambre, vamos a hacer 3 cadenas, en el mismo lugar un macizo, 2 cadenas, en el mismo lugar un punto deslizado, 3 cadenas y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas y ahí mismo un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el armado. Para comenzar a armar vamos a necesitar 8 florecitas como estas que vienen por metro. Las estoy separando de 4 en 4. También un ojito móvil ovalado de 2 centímetros de altura. Además, un moño de listón de organza en color anaranjado, en el mismo color que hayan tejido las patitas y el pico, que he atado con el mismo estambre con el que tejí el pico y las patas y le coloqué
una florecita de las mismas que vienen por metro en el centro. Entonces este moño se va a atar a la parte de atrás rodeando el cuello. El ojito lo vamos a pegar en el centro con pegamento transparente, y las flores van a decorar el ala, que se va a despegar un poco del centro. Creo que ahí se puede ver que solo la levanté un poco, y vamos a pegar 4 florecitas en la parte de abajo y las otras 4 en la parte de arriba. Aquí les muestro qué uso le he dado a este patito. Lo he colocado dentro de una argolla plástica que mide 14 centímetros de diámetro. La forré con una cinta de yute de 1 centímetro de ancho. Es como un listón, pero de fibra natural. Aquí solo decoré con flores de listón en color crema al tono de este patito, y en el centro un color melón con las hojas verdes. Y en la parte de arriba le he colocado hilo de yute al tono del que tiene la argolla. Otro uso que puedes darle a este patito es colocarlo sin nada de adorno, únicamente lo tejido. Colocarle un imán en la parte de atrás del cuerpo y otro atrás de la cabeza para colocarlo en un refrigerador. Lo puedes utilizar como llavero, como colgante, en este caso así como está, para una puerta, una ventana, una cuna, un auto incluso. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.